¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, vamos a desarrollar en el día de hoy lo que tiene que ver con el contrato de locación. Como estoy teniendo un problemita con lo que sería la cámara, voy a eliminar ¿sí? La imagen de la cámara para poder, a ver, ahí está, como para poder continuar y avanzar con el tema de hoy. Como les decía, ahí les voy a compartir el Power y vamos a... Bien, ¿están viendo el PowerPoint, chicos? Sí, sí, se ve perfecto. Pues, genial. Bueno, perfecto. Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar este contrato, el contrato de locación. Es un contrato muy interesante. Recuerden que para este tema, si bien está tratado a partir del artículo 1182 del Código Civil y Comercial, como consecuencia de la modificación que se produjo el año pasado, tienen que ver la ley de locaciones urbanas, la 27.551, donde se hacen modificaciones realmente significativas que, bueno, hoy vamos a analizar, vamos a tratar el contrato en todo su contenido. Bueno, cuando hablamos del contrato de locación, estamos haciendo referencia a un contrato en el cual una parte se obliga a otorgar el uso y goce de una cosa a cambio del pago del precio en dinero. Es importante remarcar este concepto, ¿no es cierto? Lo que se otorga es el uso y goce y no el uso. Gran diferencia con lo que sería el contrato de comodato, préstamo gratuito, en el cual solamente se entrega el uso. Acá decimos uso y goce, es decir, que se podría subalquilar o, entendido en otros términos, es el disfrute de esa cosa que se está dando en locación que da la pauta de que estamos en presencia de un contrato de locación y es por un tiempo determinado. Supletoriamente, vamos a ver que para algunas disposiciones el código va a remitir a la normativa de compraventa, pero en situaciones muy puntuales y particulares. ¿Cuáles son los elementos esenciales cuando hablamos del contrato de locación? Bueno, el objeto, el precio y el consentimiento. Cuando hablamos del objeto, estamos haciendo referencia a que toda cosa mueble o inmueble puede ser objeto de contrato de locación. En cuanto al plazo, si estamos hablando de una propiedad, de un inmueble destinado a viviendas, el Código Civil y Comercial originariamente marcaba un plazo de 2 años. Actualmente ese plazo se ha ampliado a 3 años. Este plazo es el plazo mínimo por el cual se puede dar en locación un inmueble con destino a vivienda y es de orden público. ¿Qué quiere decir que es de orden público? Que aunque las partes hubieran establecido un plazo diferente, se va a tener por acordado el plazo que marca la ley, que es de 3 años. A este plazo, como ustedes imaginarán, de 3 años para viviendas, hay excepciones, ¿sí? Las excepciones tienen que ver con aquellos inmuebles que tienen un destino turístico, por ejemplo, temporada de verano, temporada invernal, temporada estudiantil, en donde ya tiene una limitación en función a esa finalidad. Por el otro lado,
la locación de de un inmueble con fines de depósito, el plazo es menor, ya sea para guardar bienes muebles y no para vivienda. También es menor en aquellos casos en donde se da hospedaje a personal diplomático. Por lo tanto, vamos a ver que hay excepciones a este principio general. Sobre este tema vamos a retomar posteriormente o en un ratito la idea. Por el otro lado tenemos el precio, que el precio tiene que ser un precio cierto, determinado o determinable y en dinero. En cuanto a las partes, vamos a ver que encontramos el locador, que es la parte que da el inmueble en locación, y el locatario, que es quien va a abonar el canon locativo mensualmente. La figura de locador no necesariamente tiene que recaer en quien reviste la calidad de propietario. Podría ser una persona que sin ser propietaria da en locación. Por ejemplo, un heredero aparente o un administrador en función a que se ha ido del país el titular o un representante, pero siempre que el locador no revista ser la calidad de propietario, se debe de consignar solamente fulano de tal en carácter de locador. Porque si se estableciera que es locador por ser propietario, cuando en realidad no es propietario, ante una eventual acción judicial va a carecer de legitimación al no acreditar que es propietario. Entonces, si vamos a indicar que es propietario, es porque realmente lo es. Si no es propietario, que puede darse el caso, no indicar que el locador es propietario porque va a haber problemas. En cuanto a los caracteres de este contrato, de acuerdo a la clasificación que hemos estudiado en la parte general, van a ver que es un contrato nominado, eso quiere decir que tiene un nombre y tiene una regulación específica. Es un contrato formal, y cuando digo que es un contrato formal, estoy queriendo decir que la ley impone una forma determinada para que produzca efectos. La forma que establece es la forma escrita. Instrumento privado alcanza, pero podría haber alguien que quisiera hacer mediante instrumento público. Bueno, si está de acuerdo en abonar el costo para hacerlo por instrumento público, lo podría llegar a realizar. Y generalmente, como recaudo, se toma lo que sería, se solicita hacer, si es instrumento privado, las firmas certificadas para evitar que ante una eventual acción judicial debamos solicitar el reconocimiento de firma o una pericial caligráfica para acreditar efectivamente la suscripción del contrato de locación. Decimos que es un contrato de tracto sucesivo porque es prolongado en el tiempo. Es decir, estamos hablando de 36 meses, por lo tanto es un contrato continuado y durante todo ese lapso en el cual va a regir el vínculo contractual, hay obligaciones, ¿sí?, entre locador y locatario que ya les digo, van a perdurar. Una de las obligaciones que suelen estar presentes y en las que se pone mayor acento tiene que ver con los vicios redimitorios y con mantener la cosa en buen estado, y las obligaciones que corren en tal sentido a cargo del locador y por el otro a cargo del locatario en cuanto a no dañar el bien o la propiedad que se le ha dado en locación. Es conmutativo porque se sabe de antemano cuál es el sacrificio económico o el costo que se tiene que asumir para poder
realizar esta contratación. No obstante eso, como consecuencia de la modificación a la ley introducida por la ley de alquileres, vamos a ver que las actualizaciones a las que se va a ver sometido este contrato, tengan presente que dura 3 años, van a estar pautadas en la actualidad de acuerdo a lo que establece el Banco Central de la República Argentina, y es un promedio entre el valor. ¿Se les corta, chicos, la conversación? Acá hay un alumno que dice que se les corta, una alumna, Sabrina. Yo escucho bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, si bien decimos que es conmutativo, hay una parte de aleatorio, podríamos pensar, con la nueva modificación que se produjo, porque hoy por hoy no vas a, si se firma un contrato de locación, el locador no sabe cuánto le va a cobrar dentro de un año, porque la actualización está prevista anual y no semestral, porque ese índice se va a conocer, o sea, por primera vez se va a aplicar ahora en junio de este año, cuando se publique, ¿no es cierto?, el índice anual en consideración a todos los meses que han transcurrido, y se determine, ¿no es cierto?, la primera aplicación va a surgir ahora en junio, y se va a conocer efectivamente cuánto será lo que se va a actualizar. Recuerdo que esta actualización es un promedio entre el índice del INDEC y el índice de variación salarial. Entonces, del índice del INDEC se va a tomar la mitad, el 50%, y del índice de variación salarial, que es el RIPTE, porque es un promedio del incremento salarial que han tenido diversas actividades, el 50%. Entonces, de esa forma se va a conformar el índice que se va a aplicar a los contratos que se hayan celebrado bajo la nueva ley a partir de junio del 2020. ¿Es un Doctora. contrato oneroso? Sí. ¿Escucho? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo trabajo en inmobiliaria Buenas tardes. y quería consultarle a usted, Sí. porque es la práctica que estamos teniendo en la oficina. Yo obviamente no voy a poner en contra de lo que dice Martillero, pero en los contratos de locación comercial, en los que son locales para fin comercial, no se está utilizando esa cláusula, la de indexación anual acorde al RIPTE y al Claro, IPC. perdón, porque esto es aplicable a lo que son contratos de locación destinados a vivienda, ¿sí? Esta modificación que establece el tema de los años y el tema de cómo se va a actualizar rige para los contratos destinados a vivienda. Para los contratos en tema de actividad comercial se mantiene el plazo originario que establecía el Código Civil y Comercial, que son de 3 años, y en cuanto al monto de la actualización, es aquel que pacten las partes. Lo que se ha querido acá es dotar de cierta objetividad y evitar cierto abuso, supuestamente, y por eso se dejaron estas pautas establecidas de incrementos de variación del canon locativo. Pero ¿qué ocurre? Como vos sabrás, y como muchos de ustedes tal vez lo estén sufriendo o padeciendo, esto ha dado origen a una gran retracción del mercado inmobiliario y ha generado a que muchos propietarios no pongan sus propiedades en alquiler. Precisamente ¿por qué? Porque son 3 años, porque hay un índice que es anual, que no saben cuánto va a ser a ciencia cierta, que ese índice consideran que va atrasado porque va detrás del proceso inflacionario. Entonces muchos han aumentado inicialmente el alquiler previendo, ¿no es cierto?, ese incremento. Además, tienen entre las obligaciones la de registrar el contrato en la AFIP, tienen que estar enrolados bajo alguna categoría fiscal, ya sea monotributista mínimamente y pagar un monotributo, y el recibo que se realiza por el pago del alquiler
debería ser un recibo mediante una factura electrónica y sufriría la retención del 3,5%. Entonces, toda esta situación hace que personas que tal vez son jubiladas, que han tenido una propiedad a la que han accedido y ahora la dan en locación porque están solos, alquilan un departamentito o tienen un departamento más chiquito y se han ido a vivir a un departamento o viven con los hijos. Es decir, ahora me tengo que dar de alta en el sistema, en la FIP, me van a retener el 3,5%, van a controlar lo que yo cobro, lo que no cobro. Voy a tener 3 años a un inquilino y después se establecen una prórroga de las locaciones, lo voy a tener que seguir manteniendo, o si establecen el congelamiento de los alquileres, lo voy a tener que congelar. Entonces, todo esto acarreó una gran inseguridad jurídica, producto de la situación en la que estamos atravesando. Ya el año pasado no se autorizaron lo que eran las actualizaciones, muchos locatarios abonamos para, precisamente en la medida en que se podía, se abonaron las actualizaciones, pero otros por su situación económica y algunos otros tal vez aprovechándose de la situación, dijeron no, yo el incremento no lo voy a abonar y el locador se quedó sin percibir este incremento que en definitiva al final del contrato se prorratea en 9 cuotas, en 6 cuotas, de acuerdo a lo que vayan a acordar. Entonces, toda esta situación generó mucho conflicto. Ya lo vamos a seguir explicando, ¿no? Pero bueno, es un contrato conmutativo con estas críticas que a ciencia cierta no sabemos a cuánto se va a actualizar. Es un contrato oneroso, es un contrato bilateral porque crea obligaciones para ambas partes. Y hay que marcar, cuando vemos este contrato de locación, las diferencias con algunos contratos, principalmente con el contrato de comodato. El contrato de comodato, la característica que tiene es que lo que se entrega es el uso y en forma gratuita. Y es porque se quiere beneficiar a determinada persona. Por ejemplo, le digo a mi sobrino, mirá, te doy el departamento que tengo en Mar del Plata porque venís a estudiar medicina, bueno, se lo doy gratuitamente. Le doy el uso, él no lo puede subalquilar, no podría ceder, y es solamente con él a quien quise beneficiarlo y no a otras personas. Entonces, hay una mirada distinta cuando el contrato es gratuito porque tiende a establecer una liberalidad, un beneficio a favor de una persona que se tiene en cuenta beneficiar. Cuando hablamos del shopping center, bueno, tiene características muy diferentes porque puede ser que sean distintos inmuebles, distintos stands, donde tienen a su vez un porcentaje sobre la facturación que se establezca, donde los contratos son prolongados en el tiempo, no tienen una duración de 3 años, sino al contrario, estamos hablando de contratos que tal vez se hayan pautado en 10 años. O sea, es un funcionamiento totalmente distinto. En lo que tiene que ver en cajas de seguridad, si bien yo tengo un lugar asignado para guardar los valores y depositarlos allí, y eso parecería que fuera un contrato de locación, en realidad no es un contrato de locación, es un contrato de depósito, porque siempre tenemos que tener en cuenta cuál es la finalidad del contrato que hemos celebrado. ¿La finalidad es el uso y goce de la caja de seguridad o la finalidad es la custodia y conservación de los valores que se depositan? Si la finalidad es la custodia de los valores que se depositan, estamos ante un contrato de depósito, con obligaciones diferentes, es decir, aunque haya robo o aunque haya algún acontecimiento extraordinario, tiene obligación de responder el depositario y tiene que tomar las medidas de seguridad para evitar que estos hechos se produzcan. En algunos casos, o sea, vamos a ver que no se declara lo que uno tiene en la caja de seguridad, pero sí hay un seguro de responsabilidad donde establece hasta qué valores va a afrontar ante un siniestro. Y puede ser que esa caja de seguridad no tuviera nada depositado y se le va a abonar
en función a ese contrato de seguro, o puede ser que tenga un valor extraordinario, mucho mayor al que se le va a abonar y solamente pueda percibir lo que se pautó conforme al seguro. Entonces, son contratos concretamente distintos. Y el depósito, bueno, el depósito ya podríamos hablar de un depósito en forma general, no un depósito particular como es el de cajas de seguridad, donde, bueno, como hablábamos de la excepción del plazo, decíamos, bueno, si yo doy en un espacio para que sea utilizado para guardar muebles, bueno, entonces esa excepción podríamos preguntarnos, ¿es una excepción que responde a un contrato de locación o es una excepción que responde más bien porque estamos en presencia de un contrato de depósito? Si estamos en presencia de un contrato de depósito, es lógico que no estemos en el plazo que nos habla la ley. Y por el otro lado, el plazo que nos marca la ley de 3 años lo es para inmuebles destinados a vivienda y por el otro para inmuebles destinados con fines comerciales. Ahora, ese plazo, bueno, acá tenemos, ese plazo de 3 años no se va a aplicar tampoco a la excepción contenida en el artículo 1100, voy a volver para atrás, 1199 del Código Civil y Comercial. ¿Y a qué plazo alude este artículo? Dice que el contrato de locación, en ese caso, tendrá un plazo de duración de acuerdo o sea, aquel que tenga que ver con el cumplimiento de la finalidad por el cual se celebró. Entonces, si yo hago uso del plazo en función al cumplimiento de la finalidad para la cual estoy celebrando el contrato de locación, podría establecer un plazo distinto. Por ejemplo, imaginemos que viene una persona a Mar del Plata a capacitarse por el trabajo. Y entonces esa capacitación dura 8 meses. La empresa alquila un inmueble para que tenga así como destino vivienda, pero es como consecuencia de una capacitación y que esa persona va a estar transitoriamente, en definitiva, 8 meses en el inmueble. Entonces, como es para el cumplimiento de esa finalidad, se sustrae al plazo original que estábamos hablando de 3 años para destino de vivienda. Otro ejemplo, bueno, un residente que viene a hacer la residencia acá al hospital de la comunidad y tiene un año de residencia y después se vuelve o tiene una beca para irse fuera del país. Bueno, como viene para cumplir la residencia, tiene una finalidad. ¿Y la finalidad cuál es? Cumplir la residencia que se va a desarrollar desde el 1 de enero del 2021 al 1 de enero del 2022, plazo en el cual se tendrá por finalizado el contrato. Entonces, en ese sentido, sí es importante que se fije, que se establezca cuál es por qué se sustrae al plazo original, indicando cuál es la finalidad y documentando, presentando elementos que acrediten que se tiene ese plazo para cumplimentar esa finalidad. Lo mismo puede ocurrir con quienes son estudiantes universitarios y vienen o alquilan en la temporada estudiantil, que sería de marzo a diciembre, entonces se dice que es con esa finalidad y se tiene que acreditar, ¿no es cierto? Cuando uno dice, bueno, alquilo a estudiantes hasta diciembre, yo no soy estudiante, pero necesito hasta diciembre. Bueno, pero ¿por qué necesitas hasta diciembre? ¿Cuál es el motivo? No, porque me separé de mi señora, bueno, no, porque estoy buscando hasta que aparezca algo por 3 años. No. O sea, tiene que estar claramente documentado porque podemos caer en el riesgo que la persona luego diga, quisieron hacer un contrato en violación al plazo legal y pretenda quedarse, ¿cuánto? 3 años en lugar del plazo que habíamos hecho el contrato originalmente. Porque recuerden
que el plazo, si no está bien acreditado, al ser de orden público, se va a aplicar el de 3 años. Bien, entonces, ¿qué cosas van a poder ser objeto del contrato de locación? Cosas muebles, fungibles o no fungibles. Las cosas que están fuera del comercio pueden ser dadas en contrato de locación. En principio sí, salvo que estén fuera del comercio por ser prohibidas o ser nocivas. Y esto de fuera del comercio tiene que ver con tal vez cosas de las cuales no se tenga, ¿no es cierto?, la titularidad, pero se ejerza cierta representación. Entonces, por ejemplo, yo podría dar en locación el departamento que está enfrente de mi casa y no, porque es una cosa ajena, salvo que acredite que tengo algún título de representación, salvo que tenga algún acto de administración o me hayan dado algún acto para administrar esa propiedad. Ahora, no podría dar en locación algo que es nocivo, perjudicial, ¿bien? Es decir, todo lo que esté prohibido y sea ilegal, o sea, no esté fuera del comercio por ese sentido, no va a poder ser dado. Si hablamos de las cosas ajenas, en la medida en que se invoque cierta representación, sí podría ser dado en locación. Las cosas tienen que estar, pueden estar determinadas en su especie, y en cuanto a si se puede dar en locación una universalidad jurídica, en este caso, la situación más característica o emblemática es la que se vincula con el Fondo de Comercio. Y como ustedes sabrán, el Fondo de Comercio es toda la clientela que tiene un local comercial y que, bueno, ese local comercial, si bien se puede vender esa clientela, bueno, se dice que también se podría en cierta medida pensar en dar en locación. Hoy por hoy lo que se prevé puntualmente es la venta de esa universalidad jurídica que es el Fondo de Comercio. Por eso el precio. Imaginemos que el centro de impresiones de la Facultad de Derecho, el inmueble se da en locación, pero para comprar el lugar, por la clientela que tiene, yo no compro el inmueble, compro ese derecho a estar ahí vendiendo las fotocopias, vendiendo material bibliográfico, tengo que pagar un importe de 100.000 pesos, ¿no? Bueno, ese es el valor del Fondo de Comercio. Y por el otro lado, tendría que estar pagando un canon locativo mensual. En este caso, bueno, sería una concesión, hay una licitación, pero si ese fondo de comercio el día de mañana se quisiera vender nuevamente, se hace toda una publicación de edictos, se cita a las personas que tuvieran deuda con ese comerciante, que fueran acreedores de ese comerciante, para que hagan la verificación del reclamo de las deudas que tienen, para percibir en el mismo acto en el que la persona está vendiendo el fondo de comercio, el importe, se retiene el importe de las deudas que tuviera, si es que existiera alguna. Se hace publicación de edictos y demás. Lo cierto es que hoy el Fondo de Comercio lo que se prevé es la venta y no la locación. Lo que se da en locación, sí, en todo caso, es el inmueble, que se puede dar en locación o se podría llegar a vender. Después tienen ustedes plazos máximos, que estos plazos máximos de 50 años están vinculados con los que serían arrendamientos rurales, ¿sí? Campos para hacer producir determinado producto. Entonces, en ese caso, el plazo máximo del que nos habla el Código Civil es de 50 años para arrendamientos rurales. Cuando el código anterior trataba, ¿no es cierto?, el plazo de 2 años y el plazo máximo al que se hablaba para el contrato de inmuebles era de 10 años, bueno, en ese caso se tenían
acá, bueno, hay algunas cuestiones. Si se renovaba el contrato, yo les voy a hacer esta aclaración con el código anterior. Si una persona renovaba el contrato, no necesariamente tenía que cumplir el plazo mínimo de 2 años, porque se consideraba que el primer contrato había sido de 2 años y por lo tanto continuar podía escapar a ese mínimo legal que establecía la normativa, porque ya no era el contrato original. Por el otro lado, cuando se hablaba de plazos máximos, también lo que muchos doctrinarios postulaban era que no necesariamente podemos estar, podemos tomarlo como un contrato que se celebra por 10 años o un contrato que ha tenido distintas renovaciones hasta cumplir, por ejemplo, los 10 años. En ese caso, ha habido, por eso, diferentes interpretaciones en cuanto al tema del plazo mínimo, solo se aplicaría con relación al primer contrato y no así con los posteriores. Por el otro lado, hay ciertos doctrinarios que entienden que si hablamos de renovación, la renovación implica otro contrato por el mismo plazo que el original. Por lo tanto, no, si se hace un plazo menor, no correspondería hablar de renovación, sino en todo caso de una prórroga del contrato original por un año, es decir, se prorrogó por un año más el contrato en todos sus términos. Bueno, esto como para que vean ciertas diferencias que se presentan. Después tenemos algunas situaciones particulares que tienen que ver con el fallecimiento del locatario, que es la persona que paga el canon locativo. El fallecimiento del locatario no necesariamente implica la extinción del contrato. Ustedes van a ver que la ley, el Código Civil, autoriza a quien haya estado conviviendo por lo menos durante el último año con el locatario a ser continuador de ese contrato de locación. Es decir, en la medida en que estuviera cumpliendo las obligaciones legalmente, no se podría pretender desalojar o dar por extinguido el contrato. De todas maneras, con relación a esto, hay que tomar algunas consideraciones, como sería el tema del garante, que el garante sepa que validar, ¿no es cierto?, como recaudo, que el garante va a continuar prestando la garantía, continuando tal persona en carácter de locataria, que era quien convivía con el locatario original, porque si figuraba solamente el nombre del locatario que muere y ahora continúa una persona, quien dice el garante desconocer, se pueden presentar ciertas desavenencias. El código en ningún momento dice que, bueno, que el garante tendrá que ratificar la garantía y tampoco cuando hablamos de fianza se extingue el contrato si no se extingue el principal. Pero es un vacío que puede dar lugar a situaciones conflictivas, el garante de no querer seguir respondiendo y el locatario que no lo tengamos, por así decir, anudado o concretamente incorporado, integrado en el contrato de locación original y que si tenemos que promover una acción judicial debamos de mandar un oficial de justicia para que se realice un mandamiento de constatación y ver quién está ocupando el inmueble porque desconocemos quién es el que convivía con el locatario. Entonces, lo bueno es, lo sano sería, si voy a celebrar un contrato de locación o a redactar un contrato de locación, decir quiénes van a ser las personas que van a convivir con el locatario, en carácter de qué, la esposa, con sus hijos. Si bien esto es entrar en un sobreabundamiento, no lo van a ver en la práctica que se haga, pero ¿qué pasa? Si muere el locatario responsable de abonar el alquiler, luego tenemos que establecer por qué se continúa con esas personas y ya tenemos un paso, por así decir,
avanzado ante un eventual incumplimiento. Y si no lo hubiéramos establecido, producido el fallecimiento del locatario, decir que en el día de la fecha, atento al fallecimiento del locatario, continuarán en tal carácter su cónyuge y sus hijos que hasta este momento venían habitando el inmueble con el locatario. O podría ser el señor fulano de tal, si se trata de una unión convivencial del mismo sexo, o podría ser el señor fulano de tal, amigo de, que no necesariamente sea una unión, pueden ser amigos que viven bajo el mismo inmueble. Bien, entonces esto y ratificando que continúa el garante en los mismos términos que se comprometió originalmente. Entonces, esto nos permite a nosotros, bueno, ¿ustedes quieren continuar? Sí, bueno, vamos a continuar, pero vamos a tomar este recaudo, porque después hay un incumplimiento y estamos en problemas. Por el otro lado, tienen lo que sería la rescisión anticipada del contrato. En algunos casos, bueno, el título aparece como resolución anticipada. Sepan que, y tengan presente, porque nosotros tenemos que manejarnos con un lenguaje técnico, cuando hablamos de resolución estamos hablando de un incumplimiento contractual y como consecuencia de eso el contrato se extingue. Si yo voy a hablar de una rescisión, quiere decir que hemos acordado o que la ley establece la posibilidad de dar por finalizado el contrato ante determinadas situaciones que no implican que haya un incumplimiento a las obligaciones. Es decir, no hay una causa por la cual yo quiero terminar. Quiero terminar porque necesito no seguir más alquilando y eso no implica que haya un incumplimiento. Esta rescisión, mal llamada resolución anticipada, es una facultad que se le da al locatario. Solamente el locatario tiene la facultad, no la tiene el locador a esta facultad. El locador que tiene la facultad de resolver el contrato cuando hay un incumplimiento por parte del locatario. No pagó el alquiler, le dio un destino diferente, realizó daños contra la propiedad. Bien, en ese caso hay incumplimiento contractual y da lugar a resolución y hay que acreditar ese incumplimiento contractual y en este caso el locador puede presentar. Ahora el locatario puede decir, no quiero seguir alquilando más y en la ley nos dice cómo y qué consecuencias acarrea el no seguir contratando más, aunque no haya culpa, es una decisión que la toma libremente. Entonces, el 1221 nos dice mal, resolución anticipada, ya les vuelvo a repetir, cuando es rescisión, dice, si la cosa alocada es un inmueble y han transcurrido 6 meses de contrato, se debe notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación. Yo si quiero dar por finalizado el contrato, lo puedo hacer después de haber transcurrido 6 meses. Y con un mes de anticipación le tengo que avisar. Si hace uso de esta opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar en concepto de indemnización la suma de un mes. Un mes y medio, ¿no? Al momento de desocupar el inmueble. Y la de un mes, si la opción se ejercita después de transcurrido dicho plazo, después del año. Entonces, esta indemnización, ¿por qué está ahí? Porque si una persona se va de forma abrupta, bueno, le tiene que contemplar esta situación al locador que en cierta manera, cierta desestabilidad económica le produce al saber que el locatario se va. En la práctica, muchas veces, el hecho de haber avisado con un mes de anticipación es como que algunos locadores no le cobran la indemnización porque le avisó y como está el mes de depósito y demás, es como que eso se estaría compensando. Lo cierto es que la ley autoriza a cobrar ese mes y medio si se hace dentro del año la finalización de la rescisión o mes si se hace después del año del contrato de locación que se haya firmado. Por lo tanto, esta indemnización está presente. ¿Por qué? Porque tenemos el locatario paga mes adelantado, paga un mes de depósito
tiene que avisar con 30 días de anticipación que se va, y aún avisándole con 30 días de anticipación, lo tiene que indemnizar. El mes de depósito es para verificar que no queden saldos pendientes de facturas por los consumos de servicio y que el inmueble se entrega en buenas condiciones y no con averías, con desperfectos, con daños, a los cuales se pueda imputar ese mes que se dejó en depósito. Entonces, cumplen finalidades distintas. En los contratos destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza, esto es lo nuevo, con una anticipación de 3 meses o más, es decir, yo aviso con 3 meses de anticipación, transcurridos 6 meses de contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto. ¿Por qué acá? Porque yo acá le estoy dando tiempo. Entonces, ¿cuántas veces o cuántos locatarios han alquilado una propiedad y después dijeron esto es un desastre? Pero si me tengo que ir, o le tengo que echar la culpa, o lo tengo que indemnizar. Y además tengo que pagar para irme a otro lado. Y bueno, me embromo y sigo en esto hasta que finaliza el contrato. Bueno, acá hay una solución salomónica. Le avisa con 3 meses de anticipación, mira, no voy a seguir, y no deberá indemnizar al locador por esa finalización de contrato antes de tiempo. O sea También, que, perdón, o sea sí, que en esos casos, en lo que es locación de vivienda, transcurre 6 meses y avisaste con 3 meses, ¿también te tendrían que devolver el depósito o no? el depósito siempre se reintegra en la medida en que esté en buenas condiciones el inmueble y no se adeuden facturas. ¿Tá? El depósito es depósito por garantía, de las cosas mínimas que pueden pasar en la propiedad. Se rompió un vidrio, apareció una mancha en el parquet porque regaron la planta y ahora yo tengo que ver cómo arreglo el parquet. La mesada, le sacaron la fórmica, bueno, qué sé yo, rompieron la pared con el sillón y quedó la raya porque apoyaron el, bueno. Entonces, de todas esas cosas se van a cubrir o se deberían cubrir con el depósito, en la medida en que alcance el depósito. Ahora, está el departamento impecable, ¿está todo bien? ¿No hay ninguna factura impaga? Se devuelve el depósito. ¿Sí? No corresponde ningún Bien. tipo de indemnización, es decir, el depósito hay que siempre devolverlo, salvo que haya algún problema con cómo se recibe la propiedad. ¿Entendiste? ¿Quién preguntaba? Yo hablaba de este supuesto en el que Vos decís pasen yo y 6 yo no te meses. veo. Rodrigo, Rodrigo, sí, yo hablaba en este te caso escucho. de que pasen estos 6 meses, yo aviso, vamos a suponer, arranca el contrato de locación. Al tercer mes yo aviso y al sexto me voy. Ya pasaron esos 3 meses en que yo tenía que avisar anticipadamente. También me corresponde, en caso de que el departamento esté impecable, que me devuelvan el depósito, aunque yo me esté yendo a los 6 meses. Sí, sí. Perfecto, perfecto, gracias. Sí. Después, bueno, después tenemos el tema de el contrato que se hizo con un plazo abocado a una finalidad, que les había dado el caso yo del residente, del empleado que venía a capacitarse. ¿Se acuerdan que decíamos que les dije que estaba en un plazo distinto, que es para cumplir una finalidad determinada? Bueno, en esos casos del artículo 1199 se puede dar por finalizado el contrato, pero va a haber que indemnizar con 2 meses de alquiler. Ejemplo, estudiante, podríamos pensar, un estudiante que viene por invierno, o un chico o un profesional que viene a una capacitación, o un médico que viene para la residencia. Bueno, si alquila, es con un fin determinado, escapa al plazo de los 3 años. En ese caso, si quiere hacer uso de la rescisión anticipada, lo puede hacer, termino el contrato antes de tiempo, pero tengo que abonar 2 meses de alquiler. Y después tienen
el artículo 1221 bis, que tiene que ver con el tema de la renovación. Acá se presenta, esto está en la nueva normativa, se presenta la necesidad de que las partes inicien conversaciones 3 meses antes a que finalice el contrato para indicar si van a renovar, si van a continuar dando en locación el inmueble y en todo caso en qué condiciones, o no van a renovar, no van a continuar el vínculo locativo, no van a hacer nuevo contrato. Si no se hiciera nuevo contrato, bien, el locatario puede dar por finalizado el contrato con 3 meses de anticipación al vencimiento del contrato sin tener que abonar indemnización alguna. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces la gente se le está por vencer el contrato y dice, bueno, vamos a ver si me renuevan, si no me renuevan, y capaz que hasta 30 días antes no le avisan si le van a renovar o no. Bueno, la ley dice que con 3 meses de anticipación ya se le tiene que decir si se le va a renovar o no. Y si no se renueva y se quiere ir antes porque encontró una propiedad que le sirve y es de su agrado, se va antes y no me tiene que indemnizar. Justo se pone a buscar y aparece algo que le gustó, bueno. ¿Por qué? Porque si no tenía que señalar lo que le gustaba y tenía al final una superposición de alquileres. El alquiler del contrato que estaba finalizando con el alquiler del contrato que iba a comenzar en el nuevo lugar donde iba a vivir. Entonces, para que eso no ocurra, se dice, bueno, si no llegan a renovarlo y se va 3 meses antes, no tiene que indemnizar nada, no tiene que seguir pagando hasta el vencimiento del contrato. Pagó en mayo, bueno, se va en mayo, junio y julio no lo tiene que pagar, terminó el contrato ya. Eso es otra modificación que incorporó esta ley. Dice, en los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándole en forma fehaciente a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días. Los últimos 3 meses, a 15 días, ¿qué? Lo cita. En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. Bien, o sea, muy particular en este aspecto. Esto está bueno, se ve con agrado, pero ya les digo, lo que no causó ningún agrado fue el tema del plazo del contrato de locación y la actualización anual y sujeta a lo que determine el Banco Central. Bien, explico un poquito esta filmina, esta diapo, y ya después hacemos un redondeo para terminar de ver este contrato en la próxima clase del viernes que viene. Cuando hablamos de las obligaciones que tiene el locador, bueno, la obligación principal es la de entregar la cosa en las condiciones que se hubiera pactado. Si dijo lo voy a entregar pintado al inmueble, tiene que entregarlo pintado. Conservar hasta el momento de la entrega la cosa en buenas condiciones y pagar las mejoras. Con la nueva ley de alquileres, las mejoras, bien, están, y es una disposición de orden público, están a cargo del locador. Es decir, hay determinadas obligaciones que pesan sobre el locador en función a que él está dando en locación una cosa para su uso y goce. Por lo tanto, tiene que mantener en buenas condiciones esa cosa que se está dando. Hay distintas mejoras, ¿no es cierto? Van a ver que hay mejoras necesarias, hay mejoras útiles y están las mejoras suntuosas. Las mejoras suntuosas son aquellas que hace la persona, el locatario, para una mejor comodidad en el inmueble, que no son indispensables para el funcionamiento
correcto del inmueble. Por ejemplo, decoró la habitación toda de color celeste porque va a tener un bebé y bueno, le puso dibujitos, compró un empapelado especial, le puso unos colores, bueno. El día de mañana surge un incumplimiento por parte del locador que hace que se finalice el contrato por culpa del locador. A esa mejora suntuaria que no le correspondía abonarla al locador, la va a tener que abonar porque generó el locador un incumplimiento, motivo por el cual se da por finalizado el contrato y eso, que era suntuario, lo va a tener que abonar. Ahora, si no es por un incumplimiento que se finaliza el contrato, es porque venció el contrato o es porque se solicita la rescisión anticipada sin invocar ninguna causa imputable, ningún incumplimiento imputable, en ese caso no le vamos a poder reclamar al locador que nos abone toda esa mejora que podemos considerar que para nosotros es mejora, capaz que para el locador no, pero podemos solicitar que nos abone esa mejora que se hizo en esa habitación, en ese inmueble. Por lo tanto, esa es una apreciación en cuanto a la distinción del tipo de mejoras. Las necesarias y útiles son las indispensables para poder servirnos del inmueble, para poder usar y gozar del mismo. Después están, y con esto ya termino, el tema de las expensas. La nueva ley de alquileres establece que las expensas comunes, las expensas ordinarias, corren por cuenta del locatario. Práctica que acá en la ciudad de Mar del Plata y en el interior no se venía admitiendo, sí en Capital Federal. No obstante eso, bueno, hay muchos contratos que en la actualidad se realizan y no establecen la obligación del locatario de abonar las expensas, eso queda a criterio del locador. Se aconseja que las incluyan porque si bien lo puede incluir y en forma oculta en el precio de la locación, la actualización o el incremento que va a tener la expensa puede ser superior al incremento que en definitiva después va a tener el canon locativo. Entonces, arrancamos un contrato de locación con una expensa de 3.000 pesos y al año la expensa se fue a 10.000 y yo no puedo aumentar, no puedo trasladar ese incremento de expensas si lo puse en forma oculta y no establecí dentro del precio en general y no establecí el pago de expensas aparte de lo que sería el alquiler. Bueno, chicos, como para no marearlos, este contrato es un contrato muy interesante, muy lindo. Me interesaría, yo voy a habilitar después lo que es el foro de la plataforma para que si tienen dudas, consultas, preguntas, puedan utilizarlo. La semana que viene vamos a terminar de ver este contrato y vamos a ver algunos modelos de contrato de locación como para que ustedes vean las cláusulas y el tenor con el que se redacta el mismo. No sé si hay alguna pregunta que me quieran realizar, porque estuve hablando casi toda la clase y salvo Rodrigo que hizo algunas preguntas. Bueno, está bien, nada más. Bueno, entonces, nos vemos el viernes que viene. Que tengan un buen fin de semana y ya voy a estar subiendo entonces el PowerPoint y habilitando el foro por este tema del contrato de locación. ¿Sí? Listo, chicos. Buen fin de semana. Adiós. Buen fin de semana. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chau, chau.